según nos dice nuestro compañero y coequiper, el operador Sergio, tenemos en comunicación telefónica al doctor Julio Tucedo, para que vamos a estar conversando un poquito sobre la situación epidemiológica en la ciudad de Mar del Plata y demás, ¿sí? Así que, Julio, buen día. Edgardo Díaz te saluda. Buenos días, saludo a vos y a tu equipo. Bueno, primeramente agradecerte infinitamente la nota, Julio. Bueno, sabemos que sos un profesional, en algún momento has sido funcionario en el orden local, en el tema de salud, una persona ocupada y preocupada por la salud de los marplatenses y batanenses, y por eso queríamos tener esta comunicación contigo, para que desde tu óptica como médico, ¿sí? Y que está en cotidiana labor, sí, con respecto al tema del COVID y demás, primero, bueno, nos des tu impresión o tu primera visión de cómo está la situación epidemiológica en la ciudad de Mar del Plata y Batán. Bueno, en principio expresar la profunda preocupación de que venimos, digamos, porque se están haciendo realidad los pronósticos que veníamos planteando, ¿no? Lamentablemente en la ciudad y digamos en el Partido General Pueyrredón la pandemia ha sido, digamos, a mi juicio mal manejada. No ha tenido una planificación apropiada, digamos, se ha improvisado en las acciones que se han tomado, no han sido convocados personas relevantes, digamos, desde el punto de vista sanitario en la ciudad, y eso ha hecho, digamos, que el enfoque desde el punto de vista sanitario haya sido mínimamente malo, ¿no? Digamos, fundamentalmente desde la improvisación. Así que la verdad que muy preocupado. Y viendo también que, digamos, esto se termina reflejando en el número de casos que tenemos diarios, ¿no? Y la cantidad de casos activos que tenemos, que a la postre se refleja en la demanda de los servicios de salud, que están virtualmente colapsados. Ciertamente, digamos, cualquiera que conoce, digamos, la realidad de los servicios de salud de la ciudad ve diariamente personas, digamos, esperando una cama para poderse internar, a veces horas. En mi caso he visto, digamos, he sido testigo, digamos, de pacientes que han estado más de 24 horas en una silla, digamos, esperando un espacio donde poder internarse, ni hablar de las demoras para acceder a una cama de terapia intensiva, demora que no es gratuita, porque en la medida que mayor retraso hay en el acceso al tratamiento que implica, digamos, un paciente con cuidados críticos, la posibilidad de sobrevivir se reduce, ¿no? Así que la verdad que muy preocupado. Julio, vos cuando planteamos esta situación de falta de organización y demás, ¿crees que es una falta de articulación entre la provincia y la municipalidad, el municipio? Yo creo que hay dos cosas, ¿sí? En principio, vamos, la negativa del municipio a conformar una mesa de crisis en la cual estuvieran, digamos, los infectólogos de relevancia que tenemos en la ciudad, las autoridades de la Facultad de Medicina. Tenemos una Facultad de Medicina, con orgullo podemos decirlo, y no ha sido convocada. Los actores productivos, digamos, digamos, que son los que sufren el impacto económico, digamos, de toda esta situación, y las autoridades sanitarias. De esta mesa hubieran salido, digamos, las propuestas, digamos, para de manera planificada ejecutar acciones con el mejor impacto desde el punto de vista sanitario y el menor impacto desde el punto de vista económico. También es cierto, digamos, que hay una desarticulación, eso creo que es innegable. El hecho, digamos, que no se estén utilizando 32 puntos potenciales de vacunación, como los que tiene el municipio de General Pueyrredón, para vacunar y poner la vacuna lo más cerca posible de los vecinos, habla también, digamos, de una desarticulación que es preocupante, y que va a reducir el éxito de la vacunación, que el éxito se traduce en masificación y velocidad, digamos, en la que la población que necesitamos vacunar obtenga su vacuna, ¿no? Claramente hay una desarticulación, creo que hay un interés político, de política partidaria más que de política sanitaria, desde los dos sectores, y lamentablemente lo estamos viendo resultados, ¿no? Buenos días, Julio. Cristian, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Cristian. Te hago una consulta respecto, bueno, estás hablando de la vacunación, de las vacunas. Hoy tenemos novedades, tenemos noticias de que están llegando vacunas al país, que están llegando vacunas a Mar del Plata, pero sin embargo existe una gran cantidad de la población que no está bien informada, diría yo, acerca de cómo inscribirse, cómo anotarse para recibir la vacuna, y vemos que
en Mar del Plata hay muy poca gente vacunada y muy poca gente inscripta. ¿A qué se debe esta falta de inscripción de la sociedad en general? A ver, yo dividiría las cosas en dos escenarios. En principio, la gestión de la vacuna creo que ha sido impecable en el sentido de que, digamos, en un contexto en el cual a nivel internacional ha habido, digamos, un juego geopolítico perverso y un interés capitalista lamentable, nuestro país ha conseguido un volumen no solamente ha conseguido un volumen importante de vacunas, quizá no en la velocidad deseada, que no ha sido, digamos, la velocidad deseada básicamente porque quienes se comprometieron a entregar un número de vacunas determinado no cumplieron con sus compromisos, básicamente porque no tuvieron la capacidad de generar una escala de producción, digamos, que permitiera la provisión. Y por otro lado, el aspecto de la información. Creo que en el aspecto de la información sí hay algunos puntos, digamos, que deberían ser un poquito más fuertes, en el sentido de comunicar a la población, de ser más claros y más concretos en cuanto a la información que se le traslada a la población. Y también un tercer aspecto, que lo agrego yo ahora también, digamos, que también ha habido una desinformación por parte de muchos comunicadores y políticos a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Tergiversando el valor de las vacunas de las cuales disponemos, transmitiendo información falsa, que la vacuna iba a envenenar a la población, digamos, es una información que ciertamente confunde y que a la cual, digamos, yo he tenido muchas personas que me han venido a preguntar, ¿me vacuno o no me vacuno? Y eso, digamos, es definitivamente influencia de estos comunicadores irresponsables, digamos, que han atentado contra la salud pública, que han hecho terrorismo, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, y a los políticos irresponsables también, digamos, que paralelamente han trabajado junto con ellos, ¿no? Yo creo que son estos tres escenarios los que entiendo han jugado un papel en este punto que me preguntas. Digo, en Mar del Plata hay 250.000 inscritos para recibir la vacuna cuando estamos en una población cercana a los 800.000. Digo, en Mar del Plata ha faltado una campaña para que el marplatense y el batanense se inscriba para recibir la vacuna. Una campaña que, digo, la inició la provincia de Buenos Aires, pero que tranquilamente la podría haber acompañado la municipalidad y no lo hizo. Asimismo también como la cuestión de los controles, digo, gran parte de la circulación del virus y demás se debe también a la falta de controles con respecto al Estado municipal, digo, para frenar un poco el tema de la pandemia, cosa que no ha sucedido. Digo, ha sido muy laxa la postura del gobierno de Montenegro con respecto a los controles y demás en la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que la política municipal de la pandemia ha sido una política más económica que sanitaria. Creo que se ha enfocado más en los aspectos que hacen a la economía que en los aspectos que hace a la salud de la población. Las medidas, desde el punto de vista sanitario, ciertamente han sido muy débiles y de bajo impacto. Creo que, insisto, digamos, si se hubiera convocado esta mesa de consenso, si se hubiera, digamos, definido acciones en función de los escenarios pandémicos, probablemente, digamos, tanto desde el punto de vista sanitario como así también desde el punto de vista económico, el impacto de la pandemia hubiera sido muchísimo menos grave. Lo que pasa es que para eso, digamos, se requiere algo de nivel de humildad y menos interés partidario. Me parece que en ese sentido, vamos, desde el municipio ha habido una debilidad importante en ese aspecto, ¿no? Julio, algo similar sucede con respecto al tema de la educación y las clases presenciales. Aquí en Mar del Plata entendemos que hay grupos, sectores que presionan para que las clases se den en forma presencial y otros sectores que tienen que ver con docentes que están preocupados por los niveles de contagio en los colegios. Sin embargo, se pone en la balanza en si los niños y los docentes se contagian en los colegios o no, y a veces eso parece una falsa discusión. Realmente lo que preocupa es la circulación de gente en las calles. ¿Qué visión tienen al respecto de este tema? A ver, en cuanto a esto tenemos que hablar seriamente. Hay evidencia sobrada de que, digamos, una de las medidas de mayor impacto en cuanto a control de la pandemia es la suspensión de las clases.
esto, digamos, no tiene discusión si vamos a hablar seriamente, digamos, si ponemos la evidencia, decimos, las publicaciones que hablan, digamos, de cuál es el nivel de reducción de la transmisión viral, con las medidas, la segunda medida más importante, digamos, para reducir la circulación viral es la suspensión de las clases. En este sentido, digamos, retomo también un concepto que decía recién, la desinformación de algunos comunicadores, digamos, que tergiversan, dicen medias verdades, con lo cual dicen grandes mentiras, y también de grupos de interés, digamos, porque, a ver, digamos, últimamente, esta semana hemos escuchado grupos de padres de colegios de clase media alta, digamos, que ciertamente, digamos, sus hijos van, digamos, a clases en autos particulares, no se transportan en transporte público, pero que, digamos, ignoran la realidad social de una gran parte de nuestra población que utiliza el transporte público, que también es necesario destacar la debilidad que tiene, digamos, el transporte público en nuestra ciudad, porque vemos colectivos llenos de gente, a veces incluso sin la ventilación necesaria, que son fuentes muy importantes de transmisión viral, ¿no? Entonces creo que, digamos, si vamos a hablar seriamente, tenemos que tirar la evidencia sobre la mesa. La evidencia sobre la mesa dice el segundo factor más importante para controlar la pandemia es la suspensión de las clases. Después podemos empezar a hablar de detalles, detallitos, digamos, cuestiones menores, digamos, pero eso es una medida que desde el punto de salud pública es indiscutible. Muy bien, Julio. Claro y preciso, ¿no? Realmente, digo, me gustó ese concepto, ¿no? Porque realmente, y es cierto, hay muchos comunicadores que o te dicen media verdad, que significa en el fondo estar mintiéndote, ¿no? Así que, Julio, bueno, desde ya agradecerte, sabemos que este tema va a seguir dando para hablar, para conversar. Sabemos que sos una persona que está constantemente en el tema de la información y demás, así que agradecerte por la nota y por supuesto estar a disposición desde Propuesta Joven, desde el micrófono, desde Radio Éter, para cualquier información que quieran brindar, y por supuesto en cualquier momentito te volvemos a llamar para que nos sigas contando o poniendo al tanto o manteniéndonos al tanto de toda esa situación, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y resaltar finalmente el valor de la vacunación, que todas las vacunas que están disponibles en la Argentina son vacunas de calidad, con alto efecto, digamos, en cuanto a la inmunización de la población, y que quien tenga la oportunidad de vacunarse lo haga inmediatamente. Ahora las personas mayores de 70 años, con el documento nada más puede acercarse a cualquier punto de vacunación y acceder de manera inmediata a la vacuna. Es el modo que vamos a controlar este proceso gravísimo desde el punto de vista sanitario que tenemos, es la vacunación. En el mientras tanto, hasta que alcancemos un volumen de población apropiado, vacunada, la única manera de controlarlo es con restricción de circulación. Bien decías vos, y debemos reforzar la información, porque ayer cuando el gobernador Axel Kicillof plantea que los mayores de 70 años podían ir a vacunarse sin turno, mucha gente que ya tenía puesta la primera dosis empezaron a preguntar si podían ir directamente. Tuvieron que salir, después tuvo que salir el jefe de gobierno de la provincia a aclarar de que no, que eran para aquellas personas que no habían sido vacunadas. Eso por ahí cuando vos decís el tema de la información, y a veces también un poco la falta de saber informar o bajar el mensaje, ¿no? Porque digo, si Axel hubiera dicho para aquellos que no tuvieron la vacunación, no se hubiera generado lo que en el transcurso de 5 o 6 horas fue una cuestión de duda de muchos jubilados mayores de 70 que tenían puesta la primera dosis, decían, bueno, voy sin turno directamente y me pongo la segunda dosis, y no era así. Julio, agradecerte de nuevo, sabés que te estimo mucho, que te quiero mucho, y bueno, estamos a disposición y para todo lo que necesites, ¿sí? El afecto es mutuo, un gran abrazo. Un abrazo grande. Bueno, era el compañero Julio Tuceda.